Vamos a ver en esta noche, vamos a ver Efesios. Y esta ya es la 11ª semana que estamos viendo Efesios. Vamos a ver igual del capítulo 4, pero yo quiero leer ver en esta noche del versículo 30 al 32. Nada más nos vamos a basar en estos dos versículos y de ahí vamos a desarrollar, porque es sumamente importante lo que vimos las semanas pasadas para este tiempo, para este momento del versículo 30 al 32. Y vamos a leerlo y dice Efesios 4:30 al 32. Le voy a dar de una vez los versículos para que los anoten. Juan 14:26. Romanos 8:23. Y vamos a terminar en Primera de Pedro 3:8. Y métanle uno más, a ver si alcanzamos. Colosenses 3:13. Sí. Y dice en Efesios 4, versículo 30. Me voy a esperar un poquito para que vayan. Efesios 4, que es importante que podamos ver y podamos entender esta parte. Venimos hablando del capítulo 4, lo que es la unidad del Espíritu. Y nos volteamos y en el versículo 17 que vimos la semana pasada, vemos la nueva vida en Cristo. Y el versículo 30 en adelante al 32 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué tal estos versículos? Agárrense bien, porque la realidad es que están tan buenos, ¿sí? Y la realidad aquí vemos que cómo termina aquí el versículo 32, pero al igual lo que nos venía diciendo desde el versículo 17 en adelante, dice: estoy pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como antes, como los gentiles. Se voltea, que andan en la vanidad de su mente. Y aquí en el versículo 30 dice: y no contristéis, ¿quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Juan 14:26 dice esto: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? El Espíritu de Dios, tenemos que entender esto y quiero poner la base, porque el Espíritu de Dios, el otro nombre que se le puede dar en este sentido es el ayudador. ¿Sí? ¿Por qué? A final de cuentas, Dios nos dejó al Espíritu Santo para que no estemos solos. Y es importantísimo que cada creyente camine en el Espíritu. ¿Sí? Dilo en voz alta: es importante que yo camine en el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el Espíritu de Dios está para ayudarme, está para ayudarte. ¿Sí? Dice a quien el Padre más el Consolador. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. Dice: a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará ¿qué? Las cosas. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos son medios olvidadizos? Yo me incluyo, ¿Y qué?
y os recordará. ¿Sí? Es importantísimo que caminemos en el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos va a recordar? La palabra de Dios a nuestras vidas, de que nosotros podemos caminar en este mundo, ¿sí? Con los bombardeos podemos caminar, ¿sí? ¿Qué? En la palabra de Dios. Díganme si no es cierto. Hoy en día nos bombardean por todos lados cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto o no? Y yo me he encontrado esto. Hoy en día tengan mucho cuidado en las redes sociales. Hoy en día están hablando la verdad torcida, ¿eh? Sí. Hoy en día se está enseñando más humanismo que la palabra de Dios. Sí. El Espíritu de Dios me va a redarguir. ¿Sí? Si yo me equivoco, me va a redarguir de mi mal camino. Que si yo no sé alguna cosa, que si yo me encuentro en una situación, puedo yo tener conexión con el Padre y su Espíritu está para ayudarme. No estoy solo, no está sola. ¿Sí? El Espíritu Santo lo voy a poner en esta forma. Es como si fuera un obrero a favor tuyo. Tú dices, ¿por qué? Porque Él nos está enseñando y nos recuerda. ¿Sí? Esa es la función de que el Padre nos dejó al Espíritu Santo para no estar solos, al ayudador, al consolador. ¿Sí? Ahora, por eso es importante, amados, que conozcamos la palabra de Dios. Por eso estoy poniendo tanto énfasis de que conozcan la palabra de Dios, de que en los matrimonios puedan caminar el matrimonio funcionando en la palabra de Dios, que puedan estar desarrollándose basados en la palabra de Dios, no en las creencias, no en lo que yo digo, no en lo que dicta la familia, no en lo que me conviene, sino que en la palabra. ¿Sí? Porque a final de cuentas, la palabra es la que me da luz a mi vida. La palabra es la que me ilumina mi camino. La palabra es donde yo puedo pisar firme. Donde hay veces que no sé, digo, Dios, ¿qué hago en esta situación? Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, abre mis ojos espirituales. ¿Sí? Porque yo no quiero ver con mis ojos naturales, sino yo quiero ver más allá. Yo quiero ver con los ojos de Dios. Dices, ¿cómo? Ahí empieza aquí todo el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas tengo que morir a mí mismo. ¿Sí? Y se voltea, ¿y qué hace el Espíritu? ¿Sí? El Espíritu de Dios, ¿qué hace? Limpia y embellece. ¿Sí? Porque cuando pecamos, ¿quién se equivocó? ¿El Espíritu? No. ¿Sí? Nos equivocamos nosotros. Y tú dices, ¿por qué? Fíjate en Efesios, en el versículo 30, las primeras palabras. Y no contristéis. ¿Sí? Y no contristéis. ¿A quién? Al Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando hacemos algo que va en contra de lo que nos ha dejado el Padre, ¿sí? ¿Qué pasa?
entristecemos el corazón del Padre. ¿Sí? Y esta palabra donde dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de ¿qué? De la redención. ¿Sí? ¿Qué es todo esto? ¿Sí? El que nosotros pequemos, vamos a ponerle este término, se oye hasta feo. ¿Sabes qué? Afea la obra de Dios en tu vida. ¿Sí? Opaca la obra de Dios en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? El Espíritu de Dios va a seguir intacto, ¿eh? Es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero a final de cuentas, si nosotros no escuchamos, no ejercitamos el escuchar la voz de Dios, el poder decir qué es lo que tu palabra dice, qué es lo que tú quieres para mi vida, Dios, el caminar en el Espíritu, ¿sí? Entristecemos. ¿Qué dice? ¿Sí esa palabra? Contristéis o contristamos, ¿qué? Al Espíritu. ¿Sí? Y esa parte es donde se voltea y podemos ver aquí en Romanos 8:23 al 27. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime ¿qué? A una. Y a una está con dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso es otro nombre que se le da al Espíritu Santo, el ayudador. ¿Sí? Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de quién, del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por quién, por los santos. Sí. Es importante que como creyentes aprendamos a caminar en el Espíritu de Dios. Es importantísimo aprender a escuchar al Espíritu de Dios. Es importantísimo nosotros ejercitar, ¿sí?, el estar orando en lenguas, el poder escuchar. ¿Sabes que mucho creyente se queda corto en esta área? Sí. ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que a veces estamos tan distraídos con las cosas del día a día que nos olvidamos de poder estar en comunión. No orar, ¿eh? ¿Por qué creen que a veces les digo, vamos a orar en el Espíritu, nada más? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. ¿Sí? Y hay veces que es más palpable, es con más sabiduría de lo que yo puedo hablar o de lo que yo puedo entender. ¿Sí? Sino que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Sí?
Cuando no estés en una situación que no sepas qué hacer, ponte a orar en lenguas, ¿eh? Sí. Ponte a orar en lenguas, pídele sabiduría a Dios y deja y escucha. No, no entres tan acalorado a las cosas, escucha. Sí. Si yo hoy en estos años que he estado de creyente, les quiero decir algo, yo creo que son las áreas, yo creo que más me han costado trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque me he tenido que ejercitar a escuchar. Sí. ¿Qué quieres, Dios? Hay veces que sé lo que voy a hacer y antes de le digo, Dios, ¿cómo ves? Sí. Y les voy a decir algo, ¿eh? Ha habido ocasiones, hubo una ocasión hace, yo creo que como un año, yo estaba orando por una situación, pero dale vueltas y vueltas y le daba, ¿eh? ¿Alguien ha tenido alguna situación que hasta se le va el sueño? ¿O soy el único? ¿Eh? Pues ya cambien, ¿no? Por favor. ¿Sí? Y traía una situación donde le estaba dando vueltas y vueltas. La realidad es que no entendía, ¿eh? Y en mi carne yo decía, no, hombre. ¿Cuántos conocen eso? ¿Eh? Y en una de esas, en una situación, orando, pasó tiempo, ¿eh? Y yo dije, no voy a tomar ninguna decisión porque la decisión que tome puede arruinar una vida. Sí. Y me tardé tiempo. Y estaba orando, me estaba cambiando y sentí en mi espíritu que nada más me dijo esto: el amor. Dije, ¿qué? Trátalo con amor. Y tuve que preguntar, ¿pero cómo? ¿Sí? Y me dijo, o sea, en mi espíritu me dijo. Dije, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios nos quiere ayudar, te quiere ayudar. ¿Sí? El Espíritu de Dios está a tu favor. Es como, yo lo veo de esta forma y voy a poner un ejemplo bien burdo, pero a lo mejor así me pueden entender. Es como el tiempo de calor. ¿Qué tal estuvo este temporal de calor? Estuvo bueno, ¿no? Tienes un carro con aire acondicionado, dices, no lo voy a utilizar. Pero es que, pues nada más prende, no sé, o sea, ni te va a gastar tanto, ni nada, y nada más prende el aire y no vas a batallar tanto. Y puedes decir, no lo voy a prender. ¿Sí? Y a lo mejor vas con tu familia y te dice, papá, prende el aire, por favor, y están todos sudando. No. Y te pueden hacer esta pregunta, ¿y por qué no? Porque yo digo. ¿Sí? Muchas veces el Espíritu de Dios nos quiere ayudar, pero en nuestra necedad cerramos oído al Espíritu de Dios. Si hay algo importante es aprende a escuchar
al Espíritu de Dios. Quiero decirte algo, hasta este punto. El Espíritu de Dios a tu servidor le ha ayudado a permanecer este pellejo vivo, En situaciones donde hemos estado en la sierra, en otros países, que nos pudieron haber matado, Sí. ¿Qué es? El Espíritu de Dios está a tu favor. Sí. Ahora, vamos a brincarle al versículo 31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Con qué dice? Empieza, quítese. ¿Quién? ¿Quién lo va a quitar? ¿A quién le corresponde? Di, a mí. Sí. Yo sé que esta se ve tan buena onda que Alex no batalla con eso, con enojo, ni ira, ni nada de esto. ¿Verdad que no, Alex? No, mucho menos Nico. No, es un pan de Dios. Ya está Nicolás y ellos brincan, ¿verdad? Menos los Ficachi, Erika. No, es bien dulce. Sí. Pero ¿qué tal la señora Olga? Tampoco, ¿verdad? Es un amor. Sí. Agárrense bien, Amargura. Está hablando de un espíritu resentido, Sí. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Ojo, la amargura te puede descalificar, ¿Me escucharon? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, ¿Por qué? Por una amargura dentro de nosotros, un espíritu resentido. Sí. Enojo. Está hablando de un mal humor, Son frutos. Sí. Y viene del griego el tumos. Sí. Es un mal humor. La Biblia te dice, quítatelo, No es bueno. Si tú explotas, estás mal. ¿Sí? Dice, quítate eso. Si tú guardas en tu corazón resentimiento, quítalo, porque te puede destruir, Y eso es algo que no se ve. Si tú has guardado una raíz pequeña, quítala, Sí. Número 3, ira. Uno puede pensar, pues parecen, ¿no? Son diferentes, Esta palabra viene en el griego, la palabra viene de la palabra orge, ¿sí? Que significa cualquier impulso o deseo o disposición natural por el cual viene la ira, Ahora, ira es la más intensa de las pasiones, A ese punto lo pone. ¿Sí? Es una pasión intensa, es la más grande que existe.
la ira. ¿Sí? Porque es un impulso, un deseo natural. ¿Cuántos han visto que por un impulso han cometido errores garrafales y les ha costado la vida? ¿Sí? Por un impulso cometieron algo y cometieron un asesinato. Por un impulso que era buena persona y se encontraron en un problemón. ¿Por qué? Porque en su vida, ¿sí?, había ira. ¿Sí? ¿Qué es? Quitarnos todo espíritu resentido, quitarnos todo enojo. ¿Qué es? Mal humor. Quítate todo mal humor y todo impulso, ¿sí?, todo deseo, toda disposición. ¿Qué es? Y fíjense bien, a mí me sorprende esto que dice: todo impulso, toda disposición, pero fíjense algo, natural, ¿eh? Sí. Por el cual viene la ira. Número 4, maledicencia. En el griego quiere decir krauge. Es el brote de la ira que conduce, ahora sí, a la expresión ofensiva. La ira, ¿qué es? El impulso. Y la maledicencia es el brote. Ya brotó, ¿eh? Sí. Ya brotó la ira en ti que te va a conducir a ofender a alguien. Sí. Ya de ti es como una fuente, ya brotó. Sí. Y toda malicia, esta palabra quiere decir kakia. Sí. Y esta palabra está hablando precisamente ya del producto. Sí. Y dices, ¿cómo? Habla acerca del producir daño a tu prójimo. Cuando ya tú hiciste un daño, ya sea verbal, ya sea con tus acciones, a tu prójimo. Sí. Y se fijan cómo va de ya no andar como antes, de una nueva vida en Cristo. Desde el versículo 17, el versículo 1 nos habla de la unidad en el Espíritu, y el versículo 30 nos dice: quítate esto, quita esto de tu vida. Y te voy a decir algo, ¿te fijas que no es pretexto de que seamos así? Si yo soy así, tengo que cambiar, ¿eh? Aquí Pablo está diciendo: quítense esas cosas. Sí. Ahora ve lo bueno que es Él. No nos deja así tan solo. Del versículo 31. En el versículo 32 dice: antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos unos con los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí. ¿Benignos de qué nos está hablando? Simplemente nos está hablando del comportamiento. ¿Hacia quién? Hacia nuestro prójimo. ¿Cómo yo debo de comportarme hacia mi prójimo? ¿Sí? Está hablando ¿de qué? De una benignidad hacia mi prójimo, que se traduce en esto: amable, servicial. Eso es lo que quiere decir, ¿eh? Con tu prójimo tú tienes que ser amable y servicial. Eso es lo que quiere decir benignidad, benigno. Sí.
porque tiene que ver con nuestro prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fijan cómo hay un hilo? ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ya no somos el mismo, ¿eh? Viene diciéndonos ahora la nueva vida. ¿En quién? En Cristo, ¿eh? Y luego te dice: quítate esto, Alex. Esto quítatelo, te estorba, te va a destruir. Quítalo de ti. ¿Sí? No tienen que ser así. No tenemos que ser así. Dice: sean benignos, benignos. Habla del comportamiento que yo debo de tener. ¿Hacia quién? Hacia mi prójimo. No es excusa el hecho de cuántas personas has oído decir: es que yo soy así. Quiero decirte algo: pues cámbialo. Si sabes que eres así, pues cámbialo. ¿Sí? Quítense. Y luego, aquí Pablo está poniendo, después de esto, le añade un ingrediente especial, extra. No tan solamente amable, no tan solamente servicial hacia el prójimo, que con eso ya tenemos, ¿no? Le dice: le ponemos un aderecito para que esté de lujo. ¿Cuánto le gustan prepararse una hamburguesa y ya está rica, pero tú la quieres poner a tu gusto, embellecerla así para que la disfrutes? ¿Alguien? Sí. ¿Verdad que sí? El ingrediente extra se llama misericordia. Sí. Que está hablando literalmente, ¿sabes de qué? De un corazón tierno. Sí. La realidad es que esta palabra, en el significado puro, quiere decir tiernos de entrañas. Ahora ponte a pensar, ¿qué hizo Dios por ti? Era un corazón tierno, ¿eh? Que no miró lo suyo propio, sino que dio a su único hijo a morir por ti. Era un corazón tierno de adentro, ¿eh? No importando su propio beneficio, dio a su único hijo a morir por ti. Sí. ¿Saben que yo era una de las cualidades que yo le decía a Dios? Dios, yo quiero tener unos hijos tiernos. Sí. Yo le decía: Dios, dame sabiduría para que el corazón de mis hijos sean tiernos, amorosos hacia otros. Sí. Y puede decir Kikín: híjoles, pues Nevay ahí se perdió un poquito. Sí. Pero la realidad es que Nevay, al igual, tiene un corazón tierno hacia otras personas. Mi hijo igual. Pero sabes una cosa: pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios inteligencia para que tu corazón sea tierno, para que tu vida sea tierna, misericordioso hacia otros. Yo he tenido que aprender eso, ¿eh? Sí. Mi esposa es más amorosa, mi esposa es más tierna en ese sentido. Sí. Pero yo he tenido que voltearme y decirle: Dios, ayúdame. Ponme un amor cada vez mayor en mi vida hacia mi prójimo.
Señor, enséñame a amar a mi prójimo, enséñame a amarlos tal como son, Dios, y que tu palabra obre en su corazón. Sí. Aquí Pablo le está poniendo ese ingrediente. No tan solamente sean benignos, dice. No sean amables, serviciales, nada más, sino que tu corazón sea tierno de entrañas. Sí. Tú sabes que este vocablo nada más aparece una sola ocasión más en el Nuevo Testamento. Y aparece en Primera de Pedro 3:8 y dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Sí. Hay otro vocablo que es parecido, pero no es a lo que se está refiriendo, Y lo vemos 12 veces más en el Nuevo Testamento, donde habla acerca de este vocablo, que es parecido, Pero a lo que se está refiriendo, nada más de tiernos de entrañas, nada más aparece en una sola ocasión más, y es en Primera de Pedro. Sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿sí?, nos habla y dice: finalmente ser todos de un mismo sentir. Lo unifica, Sí. Compasivos. ¿Cómo eres tú, Amándonos fraternalmente. ¿Tú buscas el bien para tu prójimo? ¿Tú tratas en amor a tu prójimo? Ser misericordioso. ¿O al contrario, desechas? Amigables. ¿Tú te comportas amigable con otros que no le conocen? No quiere decir que vas a ser igual a ellos, pero los amas para mostrarles la verdad. ¿O dices nada más están mal? Sí. Y fíjense con qué termina este capítulo. Sí. Antes sed, ¿qué? Perdón, la segunda parte dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y dice: perdonándonos unos, ¿qué?, a otros. Y pone el sello, plac. Ahí hay una palabra que nos destroza, y es ¿cómo? Nos da un ejemplo. ¿Cómo? Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pone un sello, lo cierra. Sí. Nos viene hablando, nos dice las dos etapas, uno, la otra, y nos dice: miren, así, lo sella. Perdona a tu prójimo como te perdonó Cristo a ti tus ofensas, para que vuestros ojos sean abiertos a Él y pudiéramos ser salvos. Sí. Yo desde la pandemia me han oído decir, hubo una palabra para mí después de la pandemia, entre la pandemia y a final de la pandemia, y Dios taladraba en mí amor. Amados, el mundo está necesitado de amor, Necesitamos amar a nuestro prójimo.
Esto no quiere decir que voy a hacer lo que mi prójimo hace. Dios me ama, mas no ama mi pecado. Puedo amarlos sin andar pecando. Sí. Porque al final de cuentas, amados, si no tenemos amor, ninguno de nosotros de nada nos sirve. De nada me sirve tener una buena familia. De nada me sirve tener un buen empleo. De nada me sirve si no amo a mi prójimo. Sí. Si no quito estas cosas de mi vida que a final de cuentas me van a destruir. Sí. No dejes brotar una raíz de amargura en tu corazón. No dejes que la ira, no dejes que el enojo llene tu vida. Sí. Porque a final de cuentas, sí, va a pasar que vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios en tu vida. ¿Quieres que les diga un secreto a voces? ¿Sí? ¿Sabes por qué mucha gente de las iglesias, de las congregaciones se van? Casi el 90 y tantos% es porque guardaron algo en su corazón. Y le pongo el 90 y tantos ¿sí? Empieza con una semilla que dejaron entrar y después de años produce fruto. Sí. Porque tu vida y mi vida va a producir fruto, sea bueno o malo, ¿eh? Sí. No me basta nada más con obedecer la palabra. La palabra de Dios me enseña que si no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que resuena. A final de cuentas, nada soy. Porque si conozco este libro, me va a llevar a amar a Alex, me va a llevar a amar a Nicolás, me va a llevar a amar a Joel, me va a llevar a amar a Idalí, me va a llevar. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Es mi responsabilidad amar a cada uno de ustedes. Sí. ¿Que son diferentes? Sí. Pero mi amor hacia ustedes tiene que ser el mismo que el amor que Dios dio a su único hijo a morir por ti. Eso es a lo que queremos llegar. Sí. Y yo te quiero decir, si tú has guardado algo en tu corazón, de cualquier situación, sea dentro de la congregación, sea fuera de la congregación, sea con una persona, quiero decirte, perdona, porque nada más lo único que va a pasar te va a destruir. Sí. A final de cuentas, no pongas tus ojos en ti. Pon tus ojos en Dios. Y decirle, Dios, te lo entrego, ¿eh? Haz este cambio en mí. Es responsabilidad tuya. Sí. Por eso aquí Pablo dice y empieza, quítense. Sí. Y yo te quiero dejar con esto en esta noche. Sí. Son versículos donde si tú los atas a tu corazón, te pueden salvar el pellejo, ¿eh? Son versículos si tú los atas a tu vida, pueden salvarle el pellejo a tu familia. Son versículos que debemos llevar atados, porque así es la forma que Dios quiere que vivamos. Sí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Sí. ¿Queremos la vida? Tenemos que morir.
No es lo que yo quiera hacer, ¿eh? Tiene que cambiar tu mirada y decir, ¿qué es lo que tú tienes para mí, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Cambia. Y muchas veces el creyente tiene sus ojos puestos en Él. ¿Sí? Termino con esto. Tu prójimo te va a ofender. Tu prójimo se va a equivocar. Tu prójimo no lo va a entender. Y podemos seguir. Pero ¿qué quieres tú? Yo quiero lo mejor que Dios tiene para mí, ¿eh? Yo he decidido caminar en su verdad. Y yo te quiero en esta noche animar. Camina en la verdad, ¿eh? ¿Cuesta? Sí. Una vez no, ¿eh? Porque cada día estamos con nuestro prójimo. ¿Te vas a equivocar? Sí. Aprende. No te olvides. Tienes al ayudador, ¿eh? Que te ayuda, que te capacita para llevar a cabo lo que tú no puedes hacer. Sí. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Dios, por tu palabra. Señor, yo te quiero dar gracias, Dios, porque tú has sido extremadamente bueno con nosotros, Dios. No tan solamente bastó el que dieras a tu único Hijo a morir por nosotros, Señor, sino que nos diste al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y no tan solamente eso, Dios, sino que tú nos diste tu palabra para que nosotros pudiéramos caminar en ella. Señor, abre nuestros ojos espirituales, Dios, para que podamos cada vez más ver tu verdad en nuestras vidas, para que tu palabra se abra a nuestras vidas y nuestros ojos espirituales vean más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Danos sabiduría, Dios. Señor, danos un corazón benigno. Danos un corazón misericordioso, Padre. Yo te lo pido. Y si a ti te falta algo de esto, de misericordia, un corazón benigno, dile a Dios ahí, y dile, Dios, ayúdame, ayúdame. Y dile, Dios, cuando entre, si hay ira, si hay enojo, que ves que, dile, si Dios, si hay algo, pon una alarma en mí. Que no haya ni para dónde irme, Dios. Que sepa que eres tú. Y dile, ayúdame, quiero cambiar. Padre, te damos gracias, Dios, por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén.